Orastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Orastele.tv. Este mes estamos de fiesta porque el programa cumple 6 años. Y bueno, pues para empezar estos festejos, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros, nada menos que el internacionalista Jesús Gallegos, que es un auténtico especialista en estos temas de Norteamérica. Doctor Jesús Gallegos, qué gusto que esté con nosotros. Doctor Enrique Villarreal, ¿qué tal? Buena tarde a ti y al auditorio, y pues muy contento de participar en la celebración de estos 6 años y que seguramente serán muchos más. Te agradecemos, Jesús. Como ustedes saben, como se los adelantamos, el tema de ahora es elecciones en Estados Unidos a 90 días, adiós a Trump. Y bueno, pues comenzamos con la presentación que tradicionalmente presentamos para estos programas. Esperemos que ningún contratiempo, como en algunas ocasiones hemos tenido. Y bueno, para empezar aquí no me veo. A ver qué está pasando. Ahora sí ya, pero se ve oscuro. ¿Por qué qué estará pasando aquí? Ya no me gustó que no se vea. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Que se nos está atorando este asunto. ¿Por qué no quiere regresar? ¿Qué pasa aquí? Ahora sí, aquí está la portada del programa que aquí presentamos, ¿verdad? Un meme sobre Trump y bueno, pues que refleja un poco el sentir de muchos norteamericanos. Y comenzamos con este programa. Hicimos una introducción que hace referencia a que el próximo 3 de noviembre son las elecciones, que son de las más importantes en la historia de este año, no solamente para Estados Unidos, para México y para el mundo. Y lo que está en juego está la reelección de Donald Trump. En el 2016 el magnate sorprendió y ganó los comicios, pese a que el voto popular respaldó a Hillary Clinton. Hillary Clinton aparecía como la favorita y por eso fue la sorpresa. Pese a que Donald Trump ha sido controversial hasta el
hasta el año pasado cabalgaba en caballo de Hacienda porque la economía marchaba bien, pero ahora el escenario ha cambiado a raíz de la emergencia sanitaria y la crisis económica que han puesto en jaque su reelección. Y bueno, pues en esta elección no solo está en juego la presidencia y la vicepresidencia, sino también el Congreso, parte del Senado, 11 gubernaturas. En términos generales, ¿cómo ves esta elección del próximo noviembre, Jesús? Bueno, Enrique, por principio coincido, es una de las elecciones que en 2020 marcarán la historia de este año y que se acompaña de eventos como los que conocemos por la pandemia, por COVID-19, temas vinculados a seguridad, temas vinculados al medio ambiente, pero que en el caso de los Estados Unidos, particularmente esta elección, enfrenta, como tú mencionabas, la posibilidad de la reelección del presidente Trump o la llegada y el posicionamiento de un presidente demócrata en la figura de Joe Biden que permita buscar un nuevo rumbo hacia este barco que son los Estados Unidos, que lo lleve a puerto seguro, en un marco de crisis económica, en un marco, por supuesto, de incertidumbre y de complejidades que se acompañan de amenazas tanto tradicionales como emergentes y que tienen nombres y apellidos. En un momento está China, en otro momento está Rusia, Libia, Siria, pero también están los temas vinculados al cambio climático, están los temas vinculados, por supuesto, al terrorismo y otros tantos más que podríamos ir enlistando. Así que definitivamente es una elección que a nivel internacional es de la mayor relevancia y a nivel nacional, pues como nos has mencionado, tiene muchos otros elementos a considerar. La reelección de los 435 representantes, un tercio del Senado, una serie de gubernaturas que también están en juego y por supuesto también con ello la búsqueda de esos balances de pesos y contrapesos entre republicanos y demócratas, entre progresistas y podríamos llamar nosotros conservadores, y que definitivamente nos hacen importante el análisis a desarrollar. Se habla de que Trump encabeza una especie de internacional populista y que de alguna manera de la suerte de Trump dependen otros populistas en el mundo, que si de alguna manera Trump se llega a reelegir, pudiera impulsar la reelección o la llegada de nuevos populistas a otros países. ¿Qué piensas de esto, Jesús? Bueno, definitivamente Trump se ha caracterizado por esta etiqueta de populista, aunque su populismo de derecha contrasta con el populismo de izquierda que vemos en México, o los populismos de distinto grado que se observan más centristas en Europa. Desde luego, a reserva de que pudiéramos pensar en el liderazgo que Trump tiene a nivel mundial como presidente de los Estados Unidos, definitivamente sería un indicador de que habría la continuidad de esta vorágine populista en el mundo y que como hemos visto en otros momentos de la historia, pues nos lleva también a replantearnos la respuesta de la oposición y particularmente en el caso de los Estados Unidos, una oposición que identifica en algunos temas como son los raciales, como son los económicos financieros y por supuesto también los que tienen que ver con la gestión de salud, pues las aristas del accionar de sus propias decisiones. Hoy, ¿cómo fue que se pudo dar? Porque una de las cuestiones complejas de la elección de Estados Unidos es que se hace a través de colegios electorales. Es difícil entender cómo Hillary Clinton tenga el voto popular, pero que Donald Trump haya ganado los colegios electorales. ¿Cómo es que se da esta situación, Jesús? ¿Cómo es este procedimiento? De acuerdo. Con base en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, se establece que cada uno de los estados de la Unión tiene un número de representantes proporcional a la población que lo habita. Y esto cada 10 años, en función del Buró del Censo, se va adecuando al número de personas que por índices de mortandad, de natalidad o de migración se van asentando en cada territorio de los estados. A partir de estos criterios y del marco constitucional, el colegio electoral se define considerando los 435 representantes que están en la Cámara Baja, los 100 senadores y 3 más por parte del Distrito de Columbia, lo que hace un total de 538. Estos 538 miembros del colegio electoral no son elegidos directamente por la gente, son representaciones que se hacen por diversas variantes, algunas por los propios congresos de los estados, otras a nivel distrital, en fin, varía. Y lo que observamos en 2016, como también lo observamos en el año 2000, en efecto, fue que el candidato que perdió el voto del colegio electoral había ganado el voto popular. Primero, en el año 2000,
Al Gore, y en el año 2016 Hillary Clinton. En el caso de Clinton, obtuvo 3 millones más de votos populares, pero perdió significativamente el colegio electoral. Esto funciona así porque mucha de la población está asentada en distritos que al ser estos altamente poblados, pues dejan en una desventaja a aquellas partes menos pobladas, pero que pueden ser ganadas por personas que participan de estas derivaciones del colegio electoral. En ese sentido, por ejemplo, el caso de Arizona o el caso de Texas, Nuevo México y California, que son estados fronterizos con México, hay ciudades densamente pobladas, pero regiones de esos estados de la Unión que no lo están. Y en ese sentido, con que se ganen algunos distritos, por la idea de que el ganador del mayor número de distritos se lleva el total de los votos del colegio electoral del Estado de la Unión, es que se pueden dar este tipo de diferencias. Lo vimos particularmente con 3 estados en el año 2016, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que son los estados que le dieron la victoria electoral principalmente a Donald Trump. Oye, ¿y no crees que este sistema que se me hace ya anacrónico, ¿verdad? Es muy típico, sobre todo del siglo XIX, de elecciones indirectas. ¿No crees que este sistema le quita legitimidad al ganador? O sea, yo sé que en términos legales es impecable, o sea, si se cumple con el procedimiento, no hay duda. Pero imagínate, sí gané, pero la mayoría la gané yo. O sea, ¿no crees que Sí. eso le quita legitimidad al que gane? Bueno, definitivamente ha generado un cuestionamiento este modelo electoral sobre el proceso democrático y el principio de mayorías. No obstante, y a reserva de que tuviéramos oportunidad de discutirlo con otra revisión más detallada, lo que definitivamente se está cuestionando es el ejercicio soberano de la autoridad. Y aquí, a través de la historia de los Estados Unidos y de otros países, pues se busca la unión, se busca la permanencia, la continuidad dentro de un marco plural. Y estos otros valores también fortalecen el carácter democrático. Así que, en efecto, se podría cuestionar el grado de legitimidad con el que se llega a partir de este tipo de criterios de mayorías numéricas frente a mayorías concurrentes, pero que en criterios de pluralismo, de competencia electoral, de lo que podríamos inclusive hablar de transparencia y rendición de cuentas, pues el sistema estadounidense es de los que ha adquirido una madurez importante en todo el mundo. Claro, sí, porque se consideran otros elementos, definitivo. Luego, las etapas del proceso electoral. Ya pasamos la etapa de las primarias, ahora estamos en la etapa de las convenciones, que ha habido algunas modificaciones por la pandemia. Originalmente ya la convención demócrata se debió haber realizado, ahora se postergó para este mes y la republicana pues aparentemente tiene la misma fecha. ¿Cuál es la importancia de estas convenciones, Jesús? Bueno, la importancia tiene que ver con 2 criterios, en mi opinión. El primero es la tradición, y esta tradición que permite generar pues, usos simbólicos, porque en las convenciones se presentan líderes locales, líderes subregionales de los Estados Unidos, apoyando al candidato que cada partido va a nominar como su candidato oficial, y que en esta visión pues también se va generando una discusión de grupos al interior de cada partido para definir el orden de la agenda política, el criterio que permitirá en un momento también apoyar a otros miembros de cada partido, en este caso los representantes o senadores que estarán, o los gobernadores que estarán buscando su reelección o un espacio nuevo dentro de esos, pues digamos, estas arquitecturas político-electorales. Y que también, por otro lado, el segundo elemento tiene que ver con el arranque formal ya también ilegal que se establece a partir de la normativa en Estados Unidos para las campañas electorales, que generan aproximadamente poco más de 2 meses para el desarrollo en medios de comunicación, a través, por supuesto, de dinámicas en televisión, radio, prensa, redes sociales ahora, una recaudación que también tiene otro tipo de criterios. Y que en este mes de agosto, precisamente, como tú mencionabas, en la última semana se llevarán a cabo las convenciones demócrata y republicana, y que cada una pues, nos va a ofrecer a su vez un punto de partida en donde en este momento, con base en las encuestas que se han venido publicando en las últimas semanas, Joe Biden tiene la ventaja, casi 8 puntos porcentuales en promedio, pero que hay que mencionarlo a nivel de estos que se llaman estados pendulares o estados indecisos, pues ahí la ventaja de Biden es menor, es de poco más del 5%.
Entonces, las convenciones nos van a dar un termómetro importante para desarrollar este ejercicio en la segunda etapa y como se menciona en la presentación, pues tendrá una tercera etapa ya con los debates de septiembre y octubre y finalmente con la elección el 3 de noviembre. Y quedándonos en la convención, ¿quién crees que llegue más fortalecido? ¿Alguien que no tuvo competencia para, como es el caso de Trump, o alguien que tuvo una competencia previa en el caso de Biden? ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, definitivamente en el caso de Trump, si bien no tuvo una competencia significativa, hubo por ahí dos miembros del Partido Republicano que estuvieron participando entre el mes de febrero y el mes de abril en las elecciones internas y que fueron desinflándose. Sí hay que mencionar que no hay una univocidad de apoyo hacia Trump y que esto ha generado que él mismo tenga que fortalecer sus bases electorales no solamente con los republicanos, sino con el electorado en general en los Estados Unidos. Hay varios movimientos al interior del Partido Republicano y quieren acabar con lo que ellos llaman trumpismo y que esto ha venido significando pues una competencia también. Desde luego, en el caso de Biden sí hubo un número muy importante de competidores y esto le generó, inclusive al inicio, entre el mes de febrero y marzo, algunas dificultades para posicionarse, principalmente frente a la figura de Bernie Sanders. No obstante esto, me parece que ambos llegan con una lucha interna significativa y que en el caso de Trump, pues hay una ventaja, que esta se está dando también porque históricamente el presidente que busca su reelección en el siglo XX prácticamente y en lo que va del siglo XXI ha ganado ese proceso, ¿no? Hay pocos casos que no lo lograron. Muy bien, muy bueno. Ahora veamos el contexto. Desde hace 2 años, Trump está en una guerra arancelaria, comercial, económica y diremos hasta política también con China. Y viéndolo desde un punto de vista estrictamente político, ¿qué tanto le beneficia a Trump la figura de combatir un enemigo externo? Tú sabes que el enemigo externo muchas veces ayuda a cohesionar el apoyo de tu país para defenderte o defender al país, y pues Trump pues le ha servido pues para tratar de encontrar un enemigo culpable de los males de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves este asunto del enemigo externo que promueve el nacionalismo y demás? Sí, yo quisiera retomar este último punto del nacionalismo y la unidad que ofrece el adversario, el enemigo externo, y que precisamente pues es un ejercicio que cualquier político lleva a cabo en condiciones de pues dificultad de competencia electoral, como es el caso de Trump ahora. Necesariamente China se ha posicionado también como un actor de importancia global. No hay que dejar de considerar que China es el socio comercial número uno ahora de Estados Unidos, ha rebasado a México y a Canadá. Y por otro lado, también China a nivel de América Latina, pues es el principal socio comercial prácticamente de todo el continente. En este sentido, ubicar en China la fuente de todos los males me parece que lleva un doble filo, porque también China pues, es la que permite mantener una economía dinámica, es la que ha permitido también un intercambio comercial significativo y ha apuntalado, junto con otras regiones, pues nuevas dinámicas de organización en diferentes foros, como son Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, entre otras más. Así que me parece que no deja de ser arriesgado, porque definitivamente, y hay que señalarlo, China no sea en la figura de su autoridad máxima, Xi Jinping no se ha posicionado necesariamente como el enemigo que busca cuestionar por completo todo el ejercicio hegemónico que tienen los Estados Unidos. Simple y sencillamente están defendiendo su interés nacional y han hablado inclusive los chinos de la búsqueda de mecanismos de cooperación y de coordinación económica. Exacto. Desafortunadamente aquí el diálogo no parece ir en la misma frecuencia todavía. Pero fíjate, tú has acertado en este último punto que dices. A diferencia del caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? Que era el imperio del mal por excelencia, el villano favorito. Luego vinieron los Hussein, los terroristas, que también fueron villanos favoritos. En el caso de China, yo veo una gran diferencia, o sea, hay una interdependencia fuerte
entre Estados Unidos y China. Lo acabas de mencionar bien sobre su calidad de socio comercial. Hay una gran interdependencia tecnológica. No hay, por lo menos, la sensación en los norteamericanos de que China sea un mal absoluto, ¿no?, al cual combatir. Entonces yo creo, y creo que coincidimos en eso, de que pues no cumple la figura que en otro tiempo lo cumplían los comunistas o los terroristas, No, Jesús. totalmente de acuerdo. Y en esa coincidencia había que señalar, me parece que la propia dirigencia china se ha separado y se ha desmarcado precisamente de esta búsqueda de una confrontación con los Estados Unidos, pero ha mostrado firmeza y ha mostrado también en diferentes oportunidades capacidad de respuesta ante cuestionamientos sobre espionaje, ante cuestionamientos inclusive sobre la guerra arancelaria que se establece. Y esto pues ha definido que un ganar-ganar pues requiere que para estos dos países y para todos los que estamos en las órbitas geopolíticas y económicas de ambos, pues se busquen inclusive mecanismos de participación a través de otros foros. Y aquí habría que mencionar lo que se ha señalado. China definitivamente por sí mismo ahora no puede cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos en temas militares o en temas que podríamos llamar de carácter duro. Sin embargo, pues está haciendo lo propio con sus relaciones estratégicas con Rusia, está haciendo lo propio con sus relaciones estratégicas en Medio Oriente, con Siria y con algunas posiciones, por supuesto, en Europa Y y en América en Latina, América ¿no? Latina, También. con Nicaragua, claro. Nicaragua, Venezuela. Sí, claro, lo del virus chino quizás es lo más fuerte que Trump ahorita está manejando para tratar de, pues, de mantener esta figura del enemigo externo, y eso pues se ve claramente como algo electoral, porque a final de cuentas, imagínate que los chinos tuvieran la vacuna antes que cualquier otro, ya aprobada y demás, pues ni modo que se cerraran a la posibilidad de usarla. Y sumando a esto, Enrique, que las declaraciones por parte de Xi Jinping han sido en el sentido de que de obtener esta vacuna, ellos establecerían mecanismos para hacerla llegar a todo el mundo de la manera más pronta y gratuita o más accesible posible. Exacto. Bueno, pasemos a otro punto ya más interno. Algo que ha caracterizado a la gestión de Trump es la polarización. Durante su gestión pareciera, y eso es algo muy típico de los gobernantes populistas, que gobiernan a través de generar una polarización, y desafortunadamente esta manera de gobernar pues ha desatado, ha sido fuente de represión, de expresiones racistas, como la reciente muerte de George Floyd, y la contraparte, que son las marchas antirracistas, los combates entre fascistas y antirracistas, la intervención de la Guardia Nacional. ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que esto le ayuda a Trump o le perjudica? Bueno, le ayuda con un sector del voto duro, blanco, nativista, conservador, que ha mostrado prácticamente en las encuestas estar pues leal a la figura de Donald Trump. Se menciona que los blancos sin estudios universitarios, prácticamente el 57% estarían votando por Trump, mientras que el 35% no, y coinciden con ese discurso. Pero hay un sector mucho mayor en términos poblacionales y demográficos en los Estados Unidos que está en contra de este posicionamiento, esta respuesta por parte de la presidencia que tiene hoy Donald Trump y que definitivamente pues, se han manifestado en múltiples ciudades de los Estados Unidos y que se acompañan de otros movimientos como el feminista, el de la comunidad lésbico-gay, que se acompaña por supuesto también con el de los jóvenes. Y en ese sentido, me parece que esta polarización social que tú mencionas definitivamente es otro detonante que es muy frágil para ser un punto de apoyo para la candidatura de Donald Trump hacia su reelección. Y que por otro lado, precisamente el caso de George Floyd, pues ha mostrado la dificultad de encontrar en lo inmediato una respuesta y ha permitido que esto que hemos mencionado se vea reflejado en la desaprobación con la que se inició este programa, esa imagen que nos mostrabas tú, que precisamente se ha incrementado por este tipo de acciones del presidente Trump. Sí, porque hay unos valores como la ley y el orden, que son valores muy arraigados en Estados Unidos, y resulta que el presidente pues ha justificado la represión policíaca en algunos casos como un llamado a mantener la ley y el orden,
cuando sus detractores dicen lo contrario, que quien ha sido una amenaza a la ley y el orden ha sido el propio presidente, que con sus expresiones supremacistas alerta a la violencia, las balaceras, las matanzas que se han dado pues más cotidianamente en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves este asunto, Jesús? Bueno, es que si hiciéramos un paralelismo con esta referencia de la ley y el orden, que fue el lema de campaña del presidente Nixon en 1968 y que ahora recupera el presidente Trump, pues en aquel momento Nixon obtuvo pues una ventaja, pero había un problema también más importante, que era la guerra en Vietnam, que era por supuesto otra situación en términos legales con los derechos civiles. Hoy ya hemos superado esa parte. Así que yo considero que con base en esta misma revisión que se puede llevar a cabo sobre el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, el cumplimiento de la ley en los Estados Unidos, pues nos está mostrando en la Suprema Corte de Justicia de ese país que es el fiel de la balanza. Y prácticamente en los últimos meses hemos identificado algunas decisiones de este máximo órgano judicial en los Estados Unidos que han ido en contra de las decisiones del presidente Trump. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el censo, lo que tiene que ver con estas marchas, y es ahí donde quizá encontramos que el tercer actor en esta división del poder tradicional, el poder judicial, pues también podría darle pues algunos dolores de cabeza hacia la búsqueda de su reelección del presidente Trump. Muy bien. Ahora, otro aspecto muy crítico tiene que ver con la pandemia. Sorprende mucho que Estados Unidos sea el primer lugar en contagios y muertes, que sea el epicentro de la COVID-19. Este hecho pues, realmente es muy sorpresivo porque estamos hablando de la primera potencia del orbe, justamente pues quien se vanagloria de ser el paradigma civilizatorio al cual todos los países deben aspirar seguir, y resulta que pues su sistema sanitario, sus políticas, pues han fracasado y esta pandemia está fuera de control y se achaca mucho que ha sido la mala gestión de la crisis por Donald Trump, y aquí vemos una imagen muy icónica, Trump en campaña sin cubrebocas, y solo después de las críticas y de que él vio que pues, le resultaba contraproducente andar sin cubrebocas, se lo puso, pero pues han sido muy fuertes las críticas, sobre todo ha hecho unos comentarios muy criticados, ¿verdad? Desde que se quiso, que llamaba que se inyectaran desinfectante, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves este asunto, Jesús? Bueno, definitivamente el presidente Trump se caracteriza por una conducta errática de sus decisiones y por supuesto también de su forma de pensar. Y que esta evaluación que hacemos a propósito de su manejo de la pandemia, pues si bien se ha caracterizado por una serie de declaraciones poco afortunadas, también se ha mostrado como parte de una curva de aprendizaje que en todo el mundo se ha venido gestando en respuestas que han ido desde un desconocimiento, una ignorancia, una desvalorización, hasta una sobredimensión, una acción enérgica, inclusive de carácter militar en otras partes, para atender la emergencia sanitaria. En este sentido, me parece que el caso de Estados Unidos, como se menciona, si bien es una potencia económica reconocida, capacidades militares inigualables, con una influencia política notable a nivel global, pues también hay que verlo que a nivel local el sistema de salud, el sistema sanitario, pues es uno de los talones de Aquiles que tiene este país por la alta privatización que se encuentra del servicio médico, por la presencia de grupos de poder como son las farmacéuticas, los grupos hospitalarios, los médicos, y que a ello también se suma pues las dificultades que encontrábamos ya desde la administración del presidente Barack Obama para hacer un servicio de salud universal, gratuito, y que lo que hemos visto en Estados Unidos en los últimos 3 años y medio con la administración de Donald Trump ha sido un desmontaje de esas acciones y que hoy, en el marco de la pandemia, pues tienen los resultados que estamos observando. Ahora, y Sí, siendo sí. parte de esta misma evaluación, pues Estados Unidos, y quiero resaltarlo, sí es uno de los países que se veía tendría estos problemas, también por el número de su población. Recordemos que es uno de los más poblados. China e India, lo habíamos comentado en otra oportunidad, también han contado con esta condición, pero aquí tendríamos que identificar también el número de infectados, a qué porcentaje, a qué decir poblacional pertenecen.
si tienen o no servicio de salud, por ejemplo. Pero, a ver, pero entonces, ¿dónde quedó el vamos a hacer grande América otra vez? Pareciera que nada más fue un discurso de campaña, porque para mí la grandeza, pues no es solamente que sea ser una potencia militar o una potencia económica, sino ser una potencia social, una potencia que implique el bienestar de la ciudadanía, obviamente partes de la prosperidad, que permita una sociedad de bienestar. Y es muy grave que, que la ciudadanía esté desamparada. O sea, el hecho de que esté privatizado no significa que esté desamparado. O sea, justamente una de las fortalezas de Estados Unidos es un sistema hospitalario. Simplemente ve Houston, ¿no? Que es un ejemplo de fortaleza hospitalaria. Y aquí es donde falla la política del gobierno, porque aún en el supuesto de que esté privatizada en una situación de emergencia, y lo vemos incluso aquí en México, pues hay una coordinación entre gobierno, iniciativa privada para atender la emergencia. Y pues, o sea, el problema no es que esté privatizado o no, sino que pues yo no veo que las políticas del gobierno pues sean eficaces para combatir esta pandemia, justamente aprovechando las fortalezas que ya tienen. Sí, yo considero que hay certeza en que hay una mala gestión, que es insuficiente lo que se ha hecho, pero también hay que mencionarlo. La pandemia llega en un momento para los Estados Unidos en que su economía en los últimos 2 o 3 años, podríamos permitir señalar, había tenido positivos y que quizá con un optimismo desbordado, Trump pensó, junto con muchos en su gabinete, que tendrían condiciones para que esta pandemia no tuviera los efectos que ahora se están observando. Y como hemos visto, no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en otras partes, pues ha sido insuficiente la respuesta. Se requiere una mayor razón de Estado. Sobre esa idea de la grandeza, definitivamente, pues hay una discusión conceptual, aunque me parece que la versión restrictiva que tenía en un momento el presidente Trump se acompañaba de una visión nacional nativista bastante limitada a una cierta búsqueda de criterios macroeconómicos, pero que en términos pues ya de lo que podríamos hablar microeconómicos, de carácter social, no se vean reflejados. El American Dream, me parece, no está cuestionado, ese sigue ahí, sigue siendo parte del ethos calvinista capitalista de los Estados Unidos. El American Way of Life se mantiene como parte de ese discurso simbólico que les genera unidad, pero sí hay que ser críticos en este sentido. Y en los últimos 4 meses, particularmente, lo que hemos observado es que Estados Unidos se posiciona y no se ve que de aquí a que se realicen las elecciones en noviembre próximo pueda darse una mejora significativa en estas cifras, todo lo contrario. Así que posiblemente será uno de los temas que estarán siendo considerados en los debates de septiembre y octubre próximo, como mencionábamos en la siguiente etapa del proceso electoral, y que definitivamente a su vez pueden cobrarle una factura muy alta a Donald Trump en el número de votos que pueda recibir él en la jornada del 3 de noviembre próximo. No, y tienes razón, porque mira, no sabemos a qué grandeza hace referencia Trump. O sea, pareciera que él se refiere a la grandeza pre-rooseveliana, pareciera que se refiere a la grandeza de los años 20, cuando fue la década clásica del capitalismo individualista norteamericano, que vivió esos fabulosos años 20, el clásico capitalismo de que cada quien se hace a sí mismo, cada quien se rasca con sus propias uñas, y bueno, eso desembocó en una gran crisis. Yo hubiera pensado que Trump ya hubiera superado esas etapas de grandeza que demostraron su fracaso y regresáramos a la época de los 50 o 60, donde justamente ya se esperaba a una sociedad de bienestar, además de otros elementos, por supuesto. Sí, y habría que añadir, me parece que es muy interesante este punto que comentas y podríamos profundizar en que generacionalmente hay un cambio sustantivo y que esos hombres y mujeres que vivieron en la década de los 20 o en la segunda mitad del siglo pasado, pues daban cuenta de una dinámica de crecimiento, de competitividad y de un entorno que les permitía generar inclusive hasta una condición de mito sobre lo que significaban los Estados Unidos, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Las nuevas generaciones me parece que están cuestionando este tipo de evaluaciones en una circunstancia efímera y que aquí valdría la pena señalarlo.
hay una importante revisión que se ha que profundizar entre el voto de los más jóvenes, los menores de 30 años, y los más viejos, esos mayores de 60 años, que podrían darnos oportunidad de identificar hacia dónde se están orientando las preferencias electorales y particularmente si esto va a ser suficiente para que sea la derrota de Trump o en un momento su reelección. Luego, pues indudablemente, aparte de la pandemia, está la situación económica. Conforme se prolonga la pandemia, pues la recuperación económica también va a retrasarse. Y se acaba de dar un dato sobre que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó 32.9 en el segundo trimestre del año. Sabemos que la economía es un factor fundamental para cualquier electorado y más en Estados Unidos, que están acostumbrados pues, a un nivel de vida muy alto. Y pues yo pienso que este es un golpe demoledor para Trump, por más que se esfuerce de que ya se está recuperando la economía y demás, pero una caída de este nivel no se recupera en unos 2 meses, Jesús. No, no, definitivamente no. Sin embargo, pues hay que mencionarlo. El crédito que tienen los Estados Unidos, las economías en general, pues es un elemento, una herramienta que les permite a veces salir avantes ante la crisis. El tema de la productividad no se va a modificar. Definitivamente esto se está dando como parte de una recesión global y las condiciones de ahorro que se puedan tener en los Estados Unidos también son mínimas si consideramos que mucho del registro que se está llevando del gasto público se está dando también con base en situaciones que desde hace ya más de una década pues han venido cuestionando las capacidades adquisitivas de la población estadounidense. Yo lo que observo con base en esta imagen que también nos muestras es el desempleo y ese desempleo importante que en los últimos meses también se ha venido pues señalando como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y que nos lleva a concatenar, a juxtaponer que estos desempleados en los Estados Unidos definitivamente pues también estarán a disgusto con Donald Trump y hay que identificar cuántos de estos desempleados en los diferentes estados de la Unión pues en su oportunidad le dieron la victoria, ¿no? Y es ahí donde vamos a encontrar también en el discurso político electoral una búsqueda de nuevos mecanismos de inclusión, de apaciguamiento de estas diferencias. Pero qué bueno que tocas el tema de los desempleados, porque países como México, pues que haya un seguro de desempleo, que haya ese tipo de medidas, becas, lo que sea, pues no es tomado tan mal, porque nuestra sociedad tiene otro tipo de cultura, más acostumbrada al paternalismo, a depender del Estado. Pero en Estados Unidos, ¿no crees que es muy diferente cómo se ve este asunto? Porque eso le No, pega al orgullo, a la dignidad del norteamericano, tener que ir por su seguro, ¿no? O sea, sí, bueno, lo que mencionabas tú hace un rato y es muy importante, la idea del self-reliance, esta idea de meritocrática del hombre que se hace a sí mismo y que logra con su esfuerzo, con su ascetismo salir adelante, pues se cuestiona cuando tiene que recibir la ayuda gubernamental, esa visión paternalista, y que entonces también genera otra polarización. Y definitivamente ahí el gobierno de Donald Trump pues podría hacerse de algunos votos de algún sector progresista, demócrata de los Estados Unidos, más liberal, pero podría perder precisamente ese voto duro o cuestionarse por estos votantes tradicionales conservadores que no ven con necesariamente buenos ojos, como tú mencionas, este tipo de acciones del gobierno. Precisamente la idea es que en una razón de mercado, pues todos van a vender su fuerza de trabajo y en función de ello obtienen una retribución. Esto no sucede si hay una intervención del Estado que genere, como tú mencionas y como hemos visto a lo largo de la historia de Estados Unidos, este cuestionamiento sobre las capacidades individuales que tienen en este ejercicio los estadounidenses. muy bien. Otro asunto que es también candente tiene que ver con el peso del voto. Ay, se me adelantó aquí por querer mover aquí la pantallita. El peso del voto latino. 12% del electorado es latino. En alguna ocasión tú y yo comentábamos de que tú veías que estaba sobrevalorado el voto latino. ¿Tú crees que realmente es así? Y un hecho que de alguna manera me hizo dudar fue el énfasis de la visita, sobre todo el que estaba más interesado que fuera
a Estados Unidos pues era Donald Trump, veía pues que la visita de López Obrador como un activo electoral que le podía servir para ganar pues, algunos votantes, sobre todo mexicanos, que uno o dos puntitos, dada sus desventajas en las encuestas, pues le son muy útiles. Y no sé tú cómo viste esta visita y si realmente le abona sustancialmente a Donald Trump. Bueno, definitivamente le abona con un sector del electorado, inclusive con estos indecisos que han visto que la política migratoria de Estados Unidos hacia América Latina en general y hacia México en particular, pues no era una continuidad de lo que venía dándose en administraciones pasadas. Sin embargo, también lo limita porque precisamente parte de la victoria electoral que tuvo Donald Trump en 2016 era una política migratoria dura, la construcción del muro, el tema, por supuesto, de la criminalización de la migración, y que si bien no lo ha dejado de lado, al menos en la visita no se mencionó, fue parte de la negociación bilateral entre ambos mandatarios. Y en este sentido, pues hay que señalar un aspecto más. El tema de la migración hacia Estados Unidos también se da en función de, el estado de la economía. Y como sabemos, en este momento la economía pues, está en una recesión como consecuencia de la pandemia y de otros elementos que se han venido sumando y que tampoco sería algo prudente si consideramos que estos migrantes pues finalmente generan una presión importante para la empleabilidad cuando hay un número importante de desempleados en los Estados Unidos. Sí, Otro elemento, sí, perdón, de ahí que Trump le dé relevancia a la cuestión del muro. sí, definitivamente, y que lo sigue mencionando en los últimos días. Y muy probablemente lo tendremos presente, quizá no con el candor de hace 4 años, pero sí constante todavía en los siguientes meses. Ahora, el tema de la sobredimensión, y quiero señalarlo, sí tiene que ver con que a nivel nacional la presencia hispana no está distribuida de una manera homogénea. En ese sentido, hay que entender que hay una importancia a nivel local en algunos estados de la Unión, en donde precisamente esta población de ascendencia hispana y particularmente mexicana, y que ya tengan residencia legal y por lo tanto derecho al voto, puedan ejercer pues una presión importante para que se inclinen los resultados hacia el lado demócrata. No obstante, y hay que mencionarlo, pues hay 11 millones de ilegales aproximadamente o de personas en situación irregular en los Estados Unidos, migratoria. De esos 11 millones se menciona que aproximadamente 9 son de ascendencia hispana y unos 5 o 6 de ascendencia mexicana, y que también eso nos mueve a pensar de que no todos votan. Y hay otro elemento importante. Tradicionalmente, en los últimos 40 años podemos identificar que el electorado hispano en los Estados Unidos de segunda y tercera generación no necesariamente es el de mayor actividad político-electoral. Hay otros grupos que tienen esta permanencia. Es una cuestión de cultura política, es una condición, por supuesto, de oportunidades, y que, por otro lado, habría que añadir un elemento más. Hay estados de la Unión en donde, como California, el peso del voto latino es importante porque además hay 2.2 aproximadamente millones de personas que viven en este estado en condiciones irregulares, y que eso lo ha permitido a California tener entre 2 y 3 asientos más en el colegio electoral y también en la Cámara de Representantes. Así que se están viendo estas evaluaciones. Y por otro lado, y quizá un elemento que suma a esta sobredimensión, es que no podemos pensar que el voto hispano sea homogéneo. No se piensa igual en Michigan, en Nueva York, en Florida, en Texas, en California, por parte de estas comunidades, porque precisamente provienen de diferentes países, ¿no? Cuba, estamos hablando de Centroamérica, México, estamos hablando, por supuesto, de Sudamérica. Claro, cada uno trae su propia agenda, pero digamos, pensando en el caso de los mexicanos, ¿no crees que hubiera sido importante que ya al margen de la visita oficial, el presidente de México se reuniera con grupos de mexicanos para afianzar ese voto a favor de Trump? Porque a final de cuentas yo veo esta visita más favorable para Trump que para México, y pues resulta que el presidente no se reunió con ellos. O sea, para yo como mexicano que viva allá, pues me sentiría despreciado. O sea, diría, bueno, pues ¿a qué vino? Si no hizo ningún posicionamiento a favor del DACA o a favor de los derechos de los mexicanos allá en el exterior. ¿Cómo ves este asunto, Jesús?
Sí, el discurso nacionalista del presidente López Obrador en la Casa Blanca al final, con su vitoreo a favor de México, resulta en un grado ingenuo si consideramos estos elementos reales que tú señalas, Enrique, en donde hay una población con un descontento importante hacia lo que se hace en nuestro país, razón por la cual tuvieron que emigrar, ya sea violencia, inseguridad, ya sea cuestiones económicas, y que el presidente no mostró esa empatía. Sí, vimos algunas imágenes en Washington de grupos poco numerosos de mexicanos vitoreando a favor de López Obrador, pero no vimos esa conciliación que quizás hace 10 años o hace unos 15 años veíamos a un López Obrador que viajaba a Estados Unidos y que tenía esos encuentros con grupos de hispanos, de paisanos mexicanos, y que habría una mayor cercanía. Definitivamente me parece que una de las razones por las que el presidente López Obrador no tuvo estos encuentros, al margen de que fue una jornada muy estrecha con unas cuantas horas para las actividades, se debe a que también hay un cuestionamiento importante sobre las capacidades que tiene el presidente en este momento para hacer énfasis y poner los puntos sobre las IES sobre algunos temas, particularmente migratorio, particularmente el tráfico de armas, la violencia, y que esto desde luego pues le hubiera generado un cuestionamiento interno también importante. Bueno, finalmente veamos la campaña de Biden, que se ve que tiene un cariz progresista, su énfasis en la clase media, en los derechos de los trabajadores, en su agenda ambientalista, la necesidad de regresar a los acuerdos de París, a las energías limpias, sus, las propuestas de reforma jurídica. ¿Cómo ves este asunto de Biden, de cómo pues, tiene un cariz progresista, un sesgo de izquierda? ¿Cómo ves este asunto, Jesús? Sí, bueno, Joe Biden trata de desmarcarse de lo que ha sido la administración Trump con un Green Deal que le permita acercarse nuevamente a nivel mundial a estos grupos proambientalistas, una idea de reconstruir mejor estas condiciones que tienen los Estados Unidos en el siglo XXI y una condición vinculada también con el multilateralismo, una revisión, por supuesto, de la agenda demócrata más incluyente, más enfocada, por supuesto, a estos temas económicos en esta condición y con un cariz social. Si bien habría que señalar que esta agenda progresista de Biden, pues requiere en un momento identificarlo con su propia experiencia política como vicepresidente y como senador que tuvo, y que podríamos mencionar que le exige a su vez incluir otras figuras del partido, incluir otras figuras con peso político en los Estados Unidos. El reto, me parece, para Biden es dar lugar a todos ellos y generar un discurso que articule de manera integral todos estos elementos y que permita dibujar una presidencia o una candidatura a la presidencia equilibrada. Porque de otra manera, pues tendríamos que pensar que hay personajes como el propio Bernie Sanders, que tiene mayor legitimidad y credibilidad en temas de carácter socioeconómico, o que hay otros personajes vinculados, por ejemplo, con el tema de las finanzas, las quiebras, como es la propia Elizabeth Warren, la senadora, que tienen mucha mayor fortaleza en esos temas y que Biden no la tiene, no tiene esa gestión del riesgo que se da en un momento de crisis financiera y de problemas de quiebra de muchas empresas en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, como tú ya habías comentado el tema de las encuestas, de cómo Biden está arriba 8 o 9 puntos, habría que cuidar, es un promedio de encuestas, claro, casi siempre se hablan de encuestas nacionales, pero sabemos que también hay que ver las encuestas locales, sobre todo de aquellos estados donde el colegio electoral tiene un peso importante. En algunos estados, como ya señalaste, no es tan amplia la diferencia. Pienso en Florida, que es muy importante, pero también llama la atención que pues lleve la ventaja Biden incluso en Florida, Jesús. Sí, bueno, Florida, que es un estado que, como sabemos, pues es importante. En el año 2000 nos mostraba esta decisión político-electoral que se dio a favor del presidente Bush y que en este caso, en el año 2020, pues le permite a Biden tener poco más de 6 puntos por encima del propio Trump. Sin embargo, yo quisiera destacar más el caso de Texas, que es un estado en donde encontramos que tradicionalmente se había votado republicano y que en este momento, con base en estas mismas elecciones, en unas encuestas que observamos,
se identifica que están iguales ambos precandidatos, ¿no? Porque todavía no son candidatos oficiales. Esto hay que señalarlo. Nos encontramos en esta circunstancia entonces con un cierre de decisión y que en los próximos 2 meses nos llevará a identificar las dinámicas de campaña electoral que establezcan cada uno a nivel local. A nivel local es donde vamos a encontrar definitivamente de manera quirúrgica esas acciones que estarán llevando quienes están dirigiendo las campañas electorales y que tendrán que buscar nuevos medios como las redes sociales para hacer partícipes a muchos otros electores de estos mensajes, y que es ahí donde vamos a encontrar una diferencia significativa. Un dato que me gustaría compartir para el auditorio es que en este momento Twitter, por ejemplo, nos permite registrar que Trump tiene cerca de 85 millones de personas que lo siguen, mientras que Biden no llega ni a 7 millones. Entonces, el impacto que tiene el presidente Trump en un sector importante de estas personas que se informan por Twitter es 10 veces superior al que tiene Biden. Y un elemento más es el tema del financiamiento de campañas. En este momento, Biden ha venido sumando mucha recolección, mucha donación, pero Trump desde hace 3 años y medio ha estado manteniendo constante una campaña de donaciones y que le permiten tener en este momento mayor cantidad de fondos. Desde luego, con base en la Comisión de Análisis de las Finanzas Electorales de los Estados Unidos, en este caso, Donald Trump y Biden están con poco más de 100 millones de dólares cada uno en dinero en caja, pero en los próximos años, ya con los Super PACs y los PACs, que son grupos que permiten fortalecer este financiamiento, podremos ver una diferencia significativa. Habría que ver el desempeño también de los demás candidatos, que pudiera también significar puntitos para uno o para otro, ¿no? Porque pues en todos los, si hablamos de que se va a renovar todo el Congreso, pues quiere decir que el peso de los diputados y de los que fueran senadores también va a ser relevante en esto. Sí, aunque hay que matizar esta parte. En efecto, en el caso de los representantes, los 435 van a reelección, pero como hemos observado en la historia de los Estados Unidos, pues realmente son poco más de 2 decenas las que realmente están en riesgo en juego, ¿no? Porque hay una continuidad de reelección importante Pero de este acuérdate, sector. por ejemplo, cuando hubo los demócratas de Reagan, como, Sí, como en esa elección, pues tuvo peso aquellos que ya no confiaban en su propio candidato y mejor apoyaron al del rival. así es. No sé si aquí pudiera darse algo parecido. Aunque aquí lo que tenemos que ver es que están pensando en términos del partido, ¿no? No del presidente. Y apoyar al republicanismo, pues significaría en un momento mantener, inclusive como un mal menor, la imagen de Donald Trump como parte de esas campañas. Y hay que añadir, por otro lado, que lo que también se está señalando en el caso de los senadores, pues de estos 33 que van a votación en noviembre próximo, solo hay cerca de 8 que están realmente cuestionados, ¿no? Y de esos 8, 3 o 4 son los que en este momento son de mayor incertidumbre y prácticamente son demócratas. Así que lo que yo observo es que a nivel del Congreso podríamos darle una continuidad a que en noviembre de 2020 la Cámara de Representantes mantenga una mayoría demócrata independientemente del resultado presidencial y que en el caso del Senado se dé un cierre significativo, pero que mantenga quizá por un elemento la ventaja o la mayoría en el Partido Republicano. Entonces, ¿no crees? La otra vez en una plática comentábamos de que yo hacía una analogía entre la situación del 32 con la situación actual, por la profundidad de la crisis, como la crisis económica, en el caso de Hoover, pues, o sea, perdió el control y la derrota de los republicanos fue histórica, perdieron el Senado, perdieron la Cámara de Representantes y tardaron 20 años en recuperarse. Yo veo en la actualidad pues una crisis también así de esa profundidad, de que se ha salido de control, sobre todo lo sanitario, y que todo eso puede ser un voto de castigo tan fuerte que pudiera darse una situación de una derrota histórica a los republicanos. ¿No ves ese escenario, Jesús? Sí es posible, me parece que es un escenario viable. Sin embargo, también pienso que una de las condiciones que caracteriza al sistema político estadounidense es la condición de los contrapesos.
y que precisamente esos contrapesos hacen que la lógica del voto pues no establezca una unanimidad del mismo hacia un partido político. En ese sentido, lo que me parece que se lleva a cabo como parte de un ejercicio de distribución es votar por el presidente con una etiqueta partidista y votar por un congresista o por un senador con otra etiqueta. Al margen de ello, hay que señalar algo que es muy importante. En Estados Unidos, la reelección de los miembros del Congreso ha permitido que muchos de ellos se generen un prestigio, se generen una continuidad, independientemente de las condiciones de crisis, que precisamente es porque ellos han estado quizá inclusive hasta 2, 3 o más periodos. Es el mismo Biden, ¿no? El mismo Biden. Lo que en el caso de los senadores los lleva a tener una alta confianza y una continuidad. Así que eventualmente esto me parece podría permitir que con base en la idea de pesos y contrapesos y la continuidad, no necesariamente se dé ese voto de castigo a todo el candidato, a todos los candidatos republicanos, pero sí y principalmente con el presidente, ¿no? Porque el presidente, hay que mencionarlo, es la figura principal y responsable de la dirección política y de las decisiones ejecutivas que están llevando a cabo en este momento. Sí, además, pues hay que ver, o sea, cómo les va en los debates, o sea, todavía no vemos las campañas. En el caso de Hoover, pues, hizo una campaña terrible, desastrosa, y eso también influyó mucho en los resultados. Habrá que ver en estos meses que faltan cómo se desenvuelven ambos para realmente poder darnos una evaluación y poder dar un pronóstico más certero. Definitivamente, cómo se desenvuelven es un punto fundamental, particularmente en los debates, que no dejan de ser importantes. Ya hemos visto que Donald Trump es un showman, que es bastante popular en esos términos. Y añadiría un elemento más, Enrique, que nos falta identificar quién va a ser el candidato de fórmula para el caso de Joe Biden y para el caso, por supuesto, de Trump. ¿Quién los acompañará? Porque como hemos visto en toda la historia de los Estados Unidos, el vicepresidente particularmente llega a tomar, o el candidato a la vicepresidencia llega a tomar también un rol significativo dentro de ese proceso electoral. Bueno, muy bien, Jesús. Entonces, bueno, pues te invitaríamos a que después de que terminen ya las campañas, ya sea para hacer el pronóstico del resultado o para analizar qué sucedió el 3 de noviembre, ¿verdad? Porque, pues, así como supuestamente Trump quiere que se aplace la elección, pues es completamente inviable esto. O sea, no veo modo de que no se realice en el 3 de noviembre. Entonces, pues, estás cordialmente invitado, ya sea que nos veamos antes o después para analizar ya el resultado. Gracias, Enrique. Sí, definitivamente yo comprometido y gustoso de participar nuevamente y pues estar atentos en estas semanas y meses al desarrollo del proceso electoral en los Estados Unidos. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Como ven, ya Jesús nos dio una visión muy completa de lo que hasta dónde va el proceso electoral. Fue muy enriquecedor su análisis, aprendimos mucho. Y bueno, pues los invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora por este canal, por astl.tv, para que analicemos otro tema de relevancia nacional o internacional. Jesús, te agradecemos nuevamente tu presencia. Gracias, Enrique. Excelente tarde para todos. Hasta la próxima y sigan quedándose en casa. Hasta la próxima. Astele.tv